El desafío que vamos a trabajar el día de hoy es el equipo de caminata y vamos a poner en práctica el aprendizaje de resolver problemas multiplicativos que ya lo hemos venido haciendo. Observa la siguiente afirmación. Tenemos por un lado el inciso A que me dice 2/5 de 200. Tengo el inciso B que dice 2/5 por 200. Y finalmente el inciso C que dice 0.40 de 200, es decir, 40 centésimos de 200. A simple vista observo que el 200 se repite en las tres expresiones y vamos a ver la afirmación. Dice, las tres expresiones se refieren a lo mismo y al trabajarlas obtendremos el mismo resultado. Ok, tienen en común A y B, la fracción es la misma. ¿Qué cambia del A al B? Bueno, el A dice 2/5 de 200, mientras que el B dice 2/5 por 200. Y el C que me dice 0.40, ya estoy trabajando una cantidad decimal de 200. Vamos a ver cómo es que esta afirmación es correcta. Dice, imagina que nuestro entero es 200. ¿Qué le vamos a poner de nombre a esos 200? Le vamos a poner que esos 200 son escalones que debemos subir para llegar a la parte más alta de una pirámide que fuimos a visitar, a conocer. Has subido muchos escalones, pero notas que aún te faltan bastantes, así que decides descansar. El guía te dice que llevas recorridas 2/5 partes del camino. Eso significa lo siguiente, 2/5 de 200. Va a derivar evidentemente en un procedimiento. Para ello vamos a recordar las partes de una fracción y su función. Tenemos 2/5, el 2 es numerador, el 5 es denominador. El numerador lo que hace es representar la cantidad de partes que todavía hay, o puede ser al contrario, la cantidad de partes que ya se tomaron del entero. En este caso, el 2 representa las partes que ya subimos de esa pirámide. El 5 es el denominador y representa la cantidad de partes en que se ha dividido el entero. Las partes en que se distribuyeron los 200 escalones. De momento dejamos de lado el hecho de que son 200 escalones y únicamente vamos a pensar que todos los escalones que son se repartieron en 5 partes. Y esas son las partes en las que nos vamos a enfocar a trabajar de momento. Vamos a observar y a realizar el siguiente procedimiento en nuestro cuaderno. De esto sí es necesario tener evidencia. 2/5 de 200, estoy poniendo nuevamente el planteamiento. Y el paso 1 es, divide el entero, que es 200, entre el denominador, que es 5. 200 dentro de la galera, el 5 afuera. Paso 2. Ese resultado que obtienen a partir de la primera división va a representar una quinta parte de 200. Sin embargo, chicos, nosotros no hemos subido una quinta parte, ya subimos 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Multiplicar ese resultado del paso 1 por 2, que es nuestro numerador. Te voy a pedir que si es primera vez que estás observando el video, si no tuviste oportunidad de unirte a la clase, pongas en pausa este video y trabajes el procedimiento que te estoy pidiendo en tu cuaderno y una vez que lo hayas concluido, regreses. ¿Listo? Ese es el resultado de los escalones que has subido. Vamos a comparar qué hiciste tú en el cuaderno con el procedimiento de aquí. Vamos con el paso 1. Nos pedía el paso 1 dividir 200 entre 5 y el 5 no cabe en el 2, por eso es que está vacío, pero el 5 sí cabe en el 20. Entonces nos preguntamos, 20 entre 5, ¿cuánto es? O también podemos decir, ¿qué número multiplicado por 5 me va a dar 20? En este caso nuestra respuesta es 4. 4 por 5, 20, lo escribimos abajo del 20. Ponemos una línea para restar, sobran 0, bajamos el 0 pendiente. Lo vamos a subir a un lado del 4 y restan 0. Nuestro cociente es 40, pero esto, jóvenes, solo es una quinta parte de 200, ¿de acuerdo? Ahí la flecha nos lo está señalando. Esos escalones los partimos en 5 partes
Cada una de sus partes tiene 40 escalones. Paso 2. ¿Qué voy a hacer con el 40? Pues multiplicarlo por 2, porque 2 es nuestro numerador y porque sabemos que ya llevamos 2 partes de esas 5 recorridas, de tal manera que nuestra respuesta va a ser 80 y ya lo tenemos señalado con rojo. Quiere decir que llevamos 80 escalones arriba y por tanto si nuestro entero es 200, pues quiere decir que aún tendríamos pendientes 120 escalones por subir. Ok, vamos a hacer ahora un procedimiento distinto. Misma situación, estamos subiendo esa pirámide, pero ahora el guía no nos va a dar información a partir de fracciones, sino que nos lo va a expresar en cantidad decimal. ¿Qué pasaría, chicos, si nos hubiera dicho, descansa, lleva recorridos 0.40 escalones de los 200 que son? Quiero que te detengas y te imagines qué procedimiento podemos hacer. Hace rato trabajamos con 2/5 partes, pero si esta fuera la cantidad a llevar a cabo, ¿cómo lo haríamos? Bien, pues para ello vamos a analizar la cantidad decimal, cada uno de sus valores posicionales. Tenemos la unidad, en la unidad tenemos 0, está el punto. El 4 corresponde a los décimos, significa que hasta ahí el entero que hubo en su momento está dividido en 10. El 0 corresponde a los centésimos, que es hasta aquí donde nosotros estamos llegando. Por eso está incluso señalado con rojo la primera parte de la palabra. Cent viene de 100, quiere decir que el entero que hubo en su momento se dividió en 100 partes y de esas 100 partes tenemos únicamente 40. Entonces aquí ya desglosamos nuestra cantidad decimal. No hay enteros, se está haciendo referencia a algo que se dividió en 100 y de las cuales se tienen 40. Realiza el siguiente procedimiento en cuaderno. De esto también ocupamos tener ahí nuestra evidencia. El paso 1 dice, divide al entero, nuestro entero recordamos que es 200, entre 100. Una vez que ya tenemos el resultado de esa división, nuestro resultado de división recuerda que se llama cociente, vamos a multiplicar el cociente por 40, jóvenes. El 100 lo sacamos del valor posicional y el 40 pues del punto 40 que estamos trabajando. Te invito a que lo hagas, de igual manera si lo estás haciendo por primera vez, páusalo, regrésate a tu cuaderno, trabaja en él y regresas para acá. Vamos a comparar tu resultado y el procedimiento. Paso 1 y paso 2 los tengo aquí a la vista. Paso 1 me dice que dividió 200 entre 100. Dentro de la galera 200, el 100 afuera. El 2 nos está dando la respuesta. Si yo multiplico 2 por 100 me da 200. De esa manera es que tenemos el resultado de esta división. Ojo, chicos, ¿dónde ponen ustedes su cociente? El 2, fíjate cómo lo estoy poniendo hasta la tercera posición. Si yo hubiese puesto el 2 arriba del 2, yo estaría diciendo que el 100 cabe 2 veces en el 2. Eso es incorrecto. Si yo lo hubiera puesto arriba del primer 0, yo estaría diciendo que el 100 cabe 2 veces en el 20. Eso también es incorrecto. Por eso les encargo mucho que los formen adecuadamente. Y finalmente, ¿cómo lo hice? Pues le puse que el 2 arriba del segundo 0 porque estoy señalando el 2 que me está diciendo 2 por 100 es igual a 200. Pongo la línea para restar y me sobran 0. Concluí ya esa división. Ese 2, que es el cociente, me lo voy a traer al paso 2. Paso 2 es multiplicarlo por 40. 2 por 40 me va a dar 80. Está también ya señalado con rojo. Observaron, jóvenes, que en los dos procedimientos se hizo algo muy parecido, y es que primero se dividió y enseguida este resultado se llevó a una multiplicación. ¿Qué otra cosa tenemos en común? Bueno, pues lo que tenemos en común es que en los dos obtuvimos el mismo resultado, que quiere decir que era cierta la afirmación que se nos presentó en un principio. ¿Por qué estamos teniendo el mismo resultado? Bueno, pues porque 2/5 y 0.40 son fracciones equivalentes, ¿sí? Si yo transformara ese 0.40 en fracción, me quedaría 40 arriba, 100 abajo,
y yo podría ir reduciendo a una mínima expresión, de tal manera que también llegaría a 2 sobre 5. Entonces es la importancia de trabajar todo el tiempo pues convirtiendo de fracción a decimal o viceversa, para que tengamos esa agilidad en el momento en que lo necesitemos. Vamos a ir entonces a nuestro libro, que es lo que nos interesa llevar a cabo, y dice así, tal cual. Ya sabemos que el desafío es el equipo de caminata. Dice que en la escuela el equipo de caminata recorre un circuito de 4 kilómetros. Cada vuelta que los alumnos hagan es de 4 kilómetros. El maestro está registrando en una tabla como la de abajo las vueltas y los kilómetros recorridos por cada uno de los integrantes. Analicen la tabla y complétenla. Evidentemente va a haber chicos que probablemente les cueste trabajo realizar una vuelta, ¿sí? No completen la vuelta completa del circuito. Como también va a haber niños que tengan más habilidad y seguramente van a hacer más de una vuelta, van a hacer 2, van a hacer 3, y eso es lo que nosotros vamos a observar. Nuestra tablita. Observa detalladamente la tabla. Recuerda, en esta ocasión nuestro entero es 4. Hace rato, jóvenes, nuestro entero era 200 y hacía referencia a 200 escalones. Pues bien, en este caso nuestro entero es 4 y ese 4 son kilómetros. Vamos a observar la tabla. En la primera fila tengo los nombres de los alumnos, mientras que en la segunda fila tengo las vueltas que alcanzaron a dar en ese circuito. Y en la tercera fila, que es donde nosotros vamos a responder, dice los kilómetros, es decir, de acuerdo a las vueltas que dio cada uno, cuántos kilómetros. Te voy a dar el ejemplo con Rosa, que pues está ahí a la mano. Rosa dio una vuelta y tenemos que escribir cuántos kilómetros hay en una vuelta. Evidentemente vamos a poner 4 kilómetros. Juan dio 2 vueltas, entonces le vamos a poner lo que equivale a 2 vueltas en kilómetros. Y así, jóvenes. Dice arriba, tienes todas las herramientas para responder la tabla, excepto, puede ser que ya lo hayas descifrado, pero hay que observar estas 4 cantidades que están encerradas con rojo. ¿Qué tendrán en común estas cantidades, jóvenes? Si bien tienen cosas diferentes, son números diferentes, una es fracción, las demás son decimales, también tienen algo en común. ¿Adivinan qué es lo que tienen en común? Hay que analizarlo. Correcto. Lo que tienen en común es que tienen enteros en el lugar de las unidades. ¿Qué quiere decir? Que estos alumnos dieron más de una vuelta. Entonces los vamos a tener presentes para el momento en que los vayamos a trabajar, los kilómetros que correspondan a esas vueltas. Dice, lo que debes hacer es contemplar esos enteros como las veces que se repite el 4. El ejemplo es, si el entero dice 3, entonces quiere decir que este alumno alcanzó a dar 3 vueltas, chicos, de 4 kilómetros cada una, que me llevaría a hacer 3 por 4. ¿Qué voy a hacer con ese 3 por 4? Pues lo voy a sumar a la cantidad fraccionaria o decimal que ya trabajé de manera previa. Acuérdate que hace ratito hacíamos división y enseguida hacíamos multiplicación en cualquier procedimiento. Bien, pues entonces guardaría yo estas cantidades de números que son naturales para sumarlas al resultado que obtuve cuando trabajé con la parte fraccionaria o la parte decimal, que sería la parte incompleta. Entonces la parte incompleta es la que nos llevó la mayor parte de este video, y cuando haga referencia a enteros, que voy a hacer, trabajarlos así tal cual. Cantidad de vueltas que dio el alumno por los 4 kilómetros que equivalen a cada vuelta. Y posteriormente entonces ya le voy a sumar la parte incompleta de la vuelta, la fracción o el decimal en su caso. Pues bien, responde por favor toda la tabla que te solicite el libro, y te voy a pedir que resguardes en tu cuaderno los procedimientos que elaboraste para cada una de las respuestas. Ningún espacio del libro debe quedarse en blanco, y procura que en tu cuaderno las operaciones que hagas sean ordenadas, de manera que se identifique. Escribe ahí arriba de las operaciones el nombre del alumno que estás trabajando. Adelante.